Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Ballman y les doy la bienvenida a su canal de Alemania en español. Hoy traemos como tema cómo conjugar los verbos regulares en alemán. Pero antes de empezar a conjugarlos, creo que es importante aprender a identificar cuándo es un verbo y cuándo no. Entonces la principal característica es que todos los verbos en alemán, cuando están en infinitivo, terminan en dos letras iguales. Veamos unos ejemplos. Tenemos kaufen, que es comprar, lachen, que es reír, reisen, que es viajar, y kommen, que es venir. Si pueden observar, hay una característica principal de estos verbos y es que los cuatro terminan en las letras E, N, E de elefante y N. La gran mayoría, les puedo decir, yo creo que el 90% de los verbos en alemán terminan de la misma forma. Pero para toda regla hay una excepción y en el alemán naturalmente la hay como siempre. Entonces también nos vamos a encontrar con dos casos distintos y es los verbos que terminan en LN, L de lápiz y NNN, y los que terminan en RN, R de ratón y NNN otra vez. Entonces, las terminaciones son EN, que es el 90%, como les digo, LN y RN. Así pueden ustedes identificar cuándo es un verbo y cuándo no en el alemán. Ahora bien, al igual que en el español, tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. El día de hoy solo nos vamos a concentrar en la conjugación de los verbos regulares en el alemán. Entonces, veamos. Empecemos entonces por ver cómo termina la conjugación de estos verbos. Entonces, cuando tenemos la primera persona del singular, es decir, ich, yo, termina en E. Para la segunda persona del singular, que es du, o sea, tú, termina en ST. Para la tercera persona del singular, es decir, ea, sí, es, que es él, ella, y lo, termina en T. Ahora, para la primera persona del plural, que es wir, nosotros, termina en EN, es decir, se deja tal cual como está el verbo en infinitivo. Para la segunda persona del plural, que es ia, vosotros, termina en T. Y por último, la tercera persona del plural, que vendría a ser sí o sí, que es usted, y ellos, recuerden que usted, ese sí, va en mayúscula, termina en EN, al igual que en vía, se deja tal cual como está el verbo en infinitivo. Ok, veamos un ejemplo. Tenemos el verbo wohnen, que significa vivir. Entonces, ich wohne, du wohnst, sie es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Si se dan cuenta, termina como lo indicamos ahorita. Se deja tal cual la raíz. Por ejemplo, ich wohne, la raíz de nuestro verbo es WOHN. Y lo que hacemos es cambiar la terminación, que sería EN. Y como estamos hablando de la primera persona del singular, le agregamos solamente la E, o en este caso podríamos decir que se quita la N, es decir, ich wohne. Veamos otro ejemplo con du wohnst, la misma raíz, el mismo cuento, WOHN, que es nuestra raíz, la raíz del verbo, y lo que hacemos es agregarle la terminación ST. Y así sucede con cada uno de los casos, es o agregar o quitar. Por ejemplo, en ich se quitó la N, en du se cambió la EN por ST, en así es se quitó la EN y se reemplazó por una T. El vía, como el sí de usted y el sí de ellos, se deja tal cual como les dije antes en infinitivo, y el ia se le quita la EN también y se reemplaza por una T. Es cuestión de que se aprendan la regla porque es siempre básica. Ich, du, st, así es t, vía en, ia t y sí, en.
Bueno, entonces recordemos para que no se nos olvide y realmente podamos aprender cómo conjugar los verbos regulares. Y es, la raíz del verbo se obtiene al quitar el infinitivo, es decir, su terminación en, como lo vimos ahorita. Wohnen, su terminación es la en y la raíz es wohn. Wohnen, won, la raíz. Veamos otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Tenemos el verbo fragen, que es preguntar. Como les digo, la raíz en este caso es frag, frag. Lo que hacemos es quitar la terminación de en y reemplazarla por la conjugación que se nos pide. Ich frage, du fragst, sie es fragt. Wir fragen, se deja tal cual si se dan cuenta, ihr fragt y sie fragen, igual. Ahora bien, si la raíz del verbo termina en t o en d, la segunda persona del singular y del plural, es decir, du, que significa tú y ia, vosotros, así como la tercera persona del singular, que es así es, él, ella, lo, se debe añadir una entre la raíz y la terminación. Veamos un ejemplo para que quede mucho más claro, porque así suena un poco como confusa la cosa, pero veamos. Bueno, entonces continuamos con el ejemplo. Tenemos el verbo arbeiten, que significa trabajar. Este es uno de los verbos de los cuales hablamos ahorita, como de las excepciones. Lo que hice fue dividir un poco, pues con colores para que noten la diferencia, ¿no? Entonces, en la conjugación de estos verbos lo que hacemos es que añadimos las mismas terminaciones tal cual como lo vimos en el ejemplo ahorita de wohnen, pero la diferencia está en que añadimos una E de elefante entre lo que vendría a ser la raíz del verbo y su terminación. En este caso la raíz del verbo de arbeiten sería A-R-B-E-I-T. Como termina en T, o si termina en D con algún otro verbo, lo que hacemos es añadir, lo que les digo, la letra E, pero solamente para 3 sujetos. Du, así es, y para ia. Entonces, si añadimos esa E, es du arbeitest, así es arbeitet, y ia arbeitet. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí está diferenciado un poco con los colores para que ustedes lo puedan notar y puedan hacer la diferencia. El resto de los sujetos sí se deja tal cual. Recuerden que esta regla solamente aplica para du, así es, y ia. Se les van a presentar muchos verbos así, quizás no, pues que yo diga el montón, no, pero sí van a haber bastantes excepciones y es importante pues que igual recuerden siempre la regla para los que terminen la raíz del verbo, raíz, recuérdenlo, en T, que es la que está en fucsia, o en D de dedo. ¿Listo? Ahora bien, también tenemos otra particularidad. Aquellos verbos que terminan con la raíz S, doble S, X o Z, lo que hacemos es que quitamos una de las S y ya. Es sencillo. Entonces, en el único caso o con el único sujeto, lo siento, con el único sujeto que funciona esta regla es para du, que es tú. Entonces veamos un ejemplo. Reisen, que es viajar. Entonces tenemos, si se dan cuenta, reisen termina en S. Para du no podríamos decir como du reist con doble S, sino le quitamos una de las S. La regla es supremamente sencilla. Recuerden, todos los que terminan en S, doble S, X y Z se les quita la S. Solo para la segunda persona, la segunda persona del singular, que es du. Y bueno, entonces hasta aquí los dejo con este video sobre los verbos regulares en alemán. Espero que les sirva muchísimo, que puedan estudiar y que vayan aprendiendo poco a poco. Les mando un beso gigante y nos vemos en nuestro siguiente video. Chao.